Venga, perfecto. Pues nada, en esta segunda parte bueno, en este segundo Zoom, pues vamos a ver la segunda parte del curso, ¿vale? Todavía nos quedan dos familias de nubes por ver, que las veremos hoy. Las primeras que tenemos aquí son las nubes bajas, obviamente son las que están a menor altura, ¿no? Y tienen menor desarrollo. Y luego las nubes de desarrollo vertical, que son las que, digamos, adquieren mayor altura, porque vamos a ver que más o menos pueden ir desde el medio kilómetro y llegar hasta los 14 kilómetros, más o menos, o 13, ¿no? Que es donde estaba la tropopausa, lo recordábamos el otro día. Vamos a ver también, yo creo que es una parte bastante interesante, ¿no? Y chula, podríamos decir también, que son otros fenómenos que podemos ver en el cielo, no solo las nubes, algunos que nos pueden formar las nubes también, y otros que se dan en ausencia de nubes, ¿no? Sobre todo colores y cómo puede ir cambiando ese azul del cielo, pues poco a poco según va subiendo el sol o va bajando. Amaneceres y atardeceres también, que yo creo que es clave y algo muy visual, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver. Y luego, pues podemos hacer también un repaso que es interesante de los distintos géneros que hemos visto, que nos pueden, de que nos pueden dar información, ¿no? Sobre todo al tiempo que vamos a tener en las próximas horas o en los próximos días. Y luego, nada, unos vídeos de time-lapse para que veamos, pues muchas veces cómo pueden ir evolucionando las nubes cuando se acercan los frentes, cuando se van creando las tormentas, con las nieblas, esos mares de nubes, cómo se van ondulando, ¿no? Como si fuera agua o un fluido, pues el aire también es un fluido y da esos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por las nubes bajas. Como os pongo aquí, y es como se conocen en los espacios del tiempo. Siempre dicen estratos de nubes bajas. Por ejemplo, en el Cantábrico son muy habituales y siempre lo dicen. Aquí solo tenemos dos géneros, como veis son estratocúmulos y los estratos, ¿vale? Los estratos sería la niebla que conocemos todos. Como os pongo ahí, pues suelen ir ya desde el suelo, la niebla, hasta los 2-3 kilómetros aproximadamente. Y estas nubes, es muy importante, están formadas solo por gotas de agua. Entonces, el color que va a tener esta nube va a ser más bien hacia un color gris. El otro día recordábamos que el estado en el que se encuentra el agua en la nube es muy importante porque nos da el color. Cristales de hielo, un color blanco, gotas de agua, un color más bien gris, ¿vale? Como os pongo ahí abajo del todo, pues reducen la visibilidad, ¿vale? Lo que hablamos de las nieblas. E incluso estas nubes muchas veces nos pueden producir lluvias muy débiles, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Asturias, el orvallo, ¿vale? Esa lluvia que conocemos que está lloviendo de forma muy, muy débil. Déjame que no lo puse en presentación. Voy a poner en presentación. Ahí. Pues mirar, por ejemplo, esto es una imagen de satélite del Cantábrico o de Asturias, ¿vale? Esto es muy habitual, pues por ejemplo, en verano, cuando soplan los vientos de norte, vienen por todo el Atlántico, ¿vale? Por todo el océano, dejan toda la nubosidad en Asturias y cruzamos hacia León y el cielo es totalmente despejado, pero ocurre, como veis en esta fotografía, en todo el Cantábrico, ¿vale? Y las cordilleras y las montañas hacen perfectamente de ese muro que impide que las nubes vayan hacia la otra parte, ¿vale? De la vertiente. Entonces, bueno, estas, como os digo, son imágenes muy habituales, sobre todo en verano, en todo el Cantábrico. ¿Qué primer género vamos a ver ahora? Pues, como os pongo ahí, son los estratocúmulos, ¿vale? Aquí vamos a ver que sobre todo tienen unas formas en concreto, sobre todo son como formas de esos rollos que hay para amasar el pan, pues tienen esa forma como si fueran alargadas, ¿vale? Muy, muy alargadas. Os voy a poner distintos ejemplos. Aparte del cielo empedrado que habíamos visto, ¿vale? O sea, ya tenemos 3 cielos empedrados, que nos avisa también de ese cambio de tiempo hacia las lluvias, pues este es otro tipo de cielo empedrado por nubes de tipo bajo. Pero eso, sobre todo nos quedamos con esta forma, ¿vale? Que son las que adquieren los estratocúmulos. Como veis, son rodillos y que van unos detrás de otros, ¿vale? Van creando como calles de nubes, ¿vale? Secuencialmente. O en este otro ejemplo, ¿vale? Muchas veces pegadas a las cordilleras o a los picos, pues se nos pueden crear este tipo de nubes, ¿vale? Que también nos indica a veces cierta estabilidad, ¿vale? Que va a hacer buen tiempo y que el anticiclón está ejerciendo su acción, ¿vale? Sobre todo, como os digo, esos dos casos. Ahora, sobre todo, nos vamos a centrar en los estratos, ¿vale? Que son muy importantes porque, como os digo, son los que dan lugar a la niebla, ¿vale? Las nieblas.
que también las nieblas, dependiendo de en qué zona nos situemos y época del año, van a tener un proceso de formación u otro. ¿Vale? Os voy a poner, por ejemplo, el caso de aquí en Asturias, bueno, o en la meseta, ¿vale? O en la depresión del Ebro. Estas nieblas son muy típicas en invierno, ¿vale? Cuando el anticiclón está muchos días sin moverse y está posicionado de forma continua, pues hay la estabilidad suficiente para que se nos creen estas nieblas y podemos tener estas nieblas hasta 2 semanas consecutivas, ¿vale? Sin que el cielo se despeje, ¿vale? Javier, ponla Sí, otra vez, por favor, la anterior. sí, O sea, yo entiendo que la humedad de estas nubes que siguen los valles son del mismo río, eso es, o del se río. une algún frente que venga de fuera. No, el río es necesario, o sea, el río aporta la suficiente humedad para que se nos formen las nieblas en los valles, ¿vale? Ah, Esto es muy importante. aquí Y estaría en el fijaos, Duero y en el y en el. eso es, Mm. esas dos zonas. Fijaos también que lo habíamos visto el otro día en algunas imágenes, también de satélite, que dependiendo de qué tipo de nube sea, aparece con unos tonos, unos colores, unas formas en las imágenes de satélite. Tenemos las nieblas, pero fijaos ahí por la parte de Galicia cómo va entrando un frente, que son nubes altas, ¿vale? Que incluso podemos intuir la Tierra, ¿vale? Por debajo de ellas. O cómo aparece la nieve en los Pirineos, otro color totalmente distinto al de las nubes, ¿vale? Pues aquí con las imágenes de satélite también muchas veces nos pueden ayudar a ver unos géneros u otros de nubes, ¿vale? Aquí en Asturias es muy habitual en verano, ¿vale? Que nos subamos a los 1200, 1300 metros y veamos el mar de nubes, ¿vale? Esto es muy habitual y los cielos totalmente despejados por encima de la nieve. Estas nieblas también típicas de zonas de montaña, ¿vale? De las laderas, como la niebla poco a poco se va creando en esa zona, sobre todo con zonas con bosques muy importantes, ¿vale? Porque gracias también a la evapotranspiración de las plantas se nos crean esas nubes, ¿vale? Que es algo también bastante curioso. Fijaros, pongo esta foto porque la verdad que es bastante curioso, es decir, cómo la tela de araña va captando las gotas de agua por lo que está formada la niebla, ¿vale? ¿Pero por qué comento esto? Porque esto en otras zonas de España o del mundo es un recurso hídrico muy importante y existen unos atrapanieblas, ¿vale? Que son como una especie de mallas con unos diámetros en concreto, ¿vale? Van captando el agua y el agua por gravedad se va depositando, ¿vale? Entonces esto puede ser un recurso hídrico muy importante, pues, por ejemplo, en zonas del sureste, ¿vale? O del este, en zonas de Canarias, luego en zonas de Latinoamérica. Esto se utiliza, ¿vale? Como os digo, los atrapanieblas para utilizar ese agua, pues, para cualquier uso, ¿vale? Fijaos, esas otras nieblas, por ejemplo, en zonas de costa, ya se ven más bien en verano, ¿vale? En verano, y es sobre todo cuando una masa cálida asciende desde África y pasa por encima de una masa que está algo más fría. Entonces, en este caso, esa masa que está algo más fría, ¿qué va a ser? La masa de agua, es decir, o el Cantábrico o el Mediterráneo, ¿vale? Entonces, en esas zonas de costa se nos van a formar en verano estas nieblas que se llaman de advección. El fenómeno por que se forman es la advección, mientras que las de invierno es la irradiación, ¿vale? Que no lo comentaba antes, en invierno, cuando estamos muchos días con el anticiclón, no hay nubes en el cielo, pues toda la energía que ha absorbido la Tierra durante el día, por la noche esa energía se irradia hacia el espacio. Entonces, a lo mínimo que ascienda ese aire caliente, se condensa muy rápido, ¿vale? Se enfría muy rápido y entonces va a formar esas nieblas de irradiación, ¿vale? Sobre todo en zonas llanas o en los valles, como decimos, que los ríos pues aportan esa humedad para que se nos formen esas nieblas. Estas nieblas en zonas de costa, que podemos estar todo el día con esta niebla metida ahí, o por ejemplo a mitad de la mañana que esta niebla se disipe y acabe abriendo, ¿vale? ¿Conocéis otros términos con el que podemos llamar a la niebla? Otras formas. No suena, ¿eh? No, no, no se me ocurre. Pues A mirar, mí esto es tampoco. sobre todo
depende la visibilidad, es decir, la distancia a la que nosotros podamos verlo. Si la niebla no nos deja ver a más de 1 kilómetro, es niebla, ¿vale? Si esa niebla nos deja ver a más de 1 kilómetro, es neblina. O la bruma en zonas de costa, ¿vale? En zonas de costa se llama bruma a la neblina, ¿vale? Entonces, como os digo, la niebla, si es algo muy denso, no podemos ver a más de 1 kilómetro, y si sí podemos, pues la neblina o la bruma, ¿vale? Esto es niebla, ¿vale? Lo que os digo, mirar, por ejemplo, también en verano, esas nieblas agarradas a la costa, ¿vale? Toda la costa de Asturias. Y fijaos, esta imagen, no sé si la había puesto, cómo las montañas ya se están formando las nubes de tormenta. Son como puntitos blancos, ¿vale? Es un color blanco que se ve muy bien, es muy intenso, ¿vale? Pues son las nubes de tormenta, los cumulonimbus. Nada, aquí las nieblas, ¿vale? Os pongo distintos ejemplos de las nieblas. Esto sería bruma, como os digo, en zonas de costa, ¿vale? Si estamos hacia el interior, también sería la neblina, ¿vale? Pues os pongo ahí distintos ejemplos. Fijaos, mirad, lo que os decía, cuando tenemos pues masas forestales muy importantes, hay mucha evapotranspiración, pues nos crean esas nubes, ¿vale? Casi agarradas gracias a la vegetación. O incluso estas nubes cascada, ¿vale? También, pues a veces es como un mini efecto fue, ¿vale? Pues la nube no se puede desarrollar hacia el otro lado porque el aire ya pierde todo el vapor de agua, ¿vale? Y es un aire muy seco y no tiene humedad prácticamente. Entonces vemos ese aspecto o ese efecto de nubes cascada, ¿vale? Del efecto fue. Vale, pues mirar, la última familia, ¿vale? Que vamos a ver ahora son las nubes, como os digo, de desarrollo vertical, que son las que van a adquirir mayor altura, ¿vale? Estas son mixtas, tienen tanto gotas de agua como cristales de hielo, ¿vale? Vamos a ver ahí que son las que nos dejan las tormentas. Y sobre todo, muy importante, lo pongo en el último punto, se forman por convección. Es decir, estas nubes, sobre todo la convección, se nos da en primavera y en verano. Es decir, los cúmulos y los cumulonimbos son típicos de primavera y de verano, ¿vale? Casi exclusivamente, ¿vale? Que es en esas épocas, sobre todo la primavera, algo más movida meteorológicamente, pero el verano no, mucha estabilidad, ¿vale? Y sin Y prácticamente nubes en el cielo. una Sí, pregunta, porque sí. justo una de las preguntas que tenía era, el viernes, aquí en Madrid habían unas de esas nubes que, claro, este es difícil a veces de Mm, pillar de la diferencia, pero mm. em, que tenían un poco como como muy blancas Arriba, ¿no? arriba y como muy claro el estrato como más oscuro abajo. Ahí es. Y pero claro, era también pensando, es como fue ahorita, que es, digamos, ya no es sería como esa época más, Sí, como típica, ¿no? sobre todo, Y sí. preguntaba como que si estas nubes también de desarrollo vertical también pronostican algo de tiempo Sobre o todo inestabilidad, es decir, que va a caer una tormenta, sobre todo porque se da eso, la suficiente inestabilidad y la convección para que se nos forme. Entonces sabemos que va a llover. Luego también a veces nos tenemos que ayudar de los mapas para saber más o menos en qué dirección va a ir la tormenta o se está desarrollando. Pero sí, eso nos indica que va a haber tormentas, vamos, al 100%. Ahora lo que dices tú, vamos a ir viendo también las diferentes formas de los cúmulos, ¿no? Y como muchas veces esos cúmulos que parecen inofensivos, ¿vale? Pues poco a poco se van a desarrollar y van a acabar dando una nube de tormenta, ¿vale? Entonces, mirad, vamos a ver los primeros, que son los cúmulos. Esas nubes que aparecen aisladas son como algodones de azúcar, ¿vale? Sobre todo. Entonces tenemos diferentes fases. Primero tenemos estos, ¿vale? Que veis que son mucho más alargados que altos, ¿vale? Tienen muy poco desarrollo vertical. Entonces estos primeros les llamamos cumulus humilis, ¿vale? Cumulus humilis. Son más largos que altos. Entonces, como os digo, si se dan las condiciones suficientes, pues poco a poco se van a ir desarrollando, ¿vale? Van adquiriendo ya bastante desarrollo hacia arriba, ¿vale? Estos que vemos aquí serían más bien mediocres, ¿vale? Son casi igual de altos que de largos, a veces incluso un poco más altos, pero bueno, están ahí 50-50, ¿vale? Son mediocres. Y luego ya tenemos el congestus, que todavía no es un cumulonimbo,
¿vale? Casi es un cumulonimbo, pero no, porque tiene ese aspecto de coliflor. El cumulonimbo vamos a ver que ya tiene como un aspecto de yunque o de seta, sobre todo, ¿vale? Pero fijaos que en la parte superior son como coliflores, ¿vale? Tiene un color también blanco muy intenso, o macizo se dice, porque sobre todo a esa altura tenemos cristales de hielo, ¿vale? Que difractan la luz y sobre todo tienen ese aspecto blanco, ¿vale? Si os acordáis, antes os decía que si no se dan las... ¿Vais a decir algo? No, ¿eh? Sí, quería una pregunta. Sí. Esas nubes, en ese sentido, digamos, no serían ni bajas, sino que ellas logran ir a todo el estrato y por A eso todo son eso, mixtas. Ah, vale. eso es, a los Vale. 3 pisos, eso es, eso es, eso es. Van desde el piso bajo y llegan hasta el alto. O sea, se meten en en los 3 pisos de los géneros que hay. Lo que os decía antes, fijaos, mirar, si no se dan las condiciones necesarias para que haya la convección, muchas veces estos cúmulos se quedan así, ¿vale? Sin ir a más. Si, por ejemplo, vemos estas nubes a media tarde que se quedan con este aspecto y no crecen más, eso lo que nos indica es lo contrario, es decir, que va a haber estabilidad durante los próximos días, ¿vale? Que no va a haber tormentas, porque no hay las condiciones necesarias para que se nos formen o se sigan desarrollando, ¿vale? Ahí Sobre todo si lo vemos como tendríamos, a media tarde, más o menos. ahí tendríamos bajas y cirros arriba, altas, ¿no? Y cierros arriba del todo, eso es, sí. Vale, Son vale. los cúmulos y luego por encima tendríamos los cierros, sí. Pero fijaos que los cúmulos tienen un patrón muy concreto y encima aparecen unas al lado de otras. Son nubes aisladas, pero parece como un campo de nubes, que está todo el cielo lleno de ellas, ¿vale? Pues entonces también es algo muy habitual. Pues otro ejemplo, ¿vale? Van creciendo unas al lado de otras. Y fijaos en lo que os decía antes, fijaos casi justo al fondo, en el horizonte, no se dan las condiciones necesarias y esos cúmulos se van achatando y aplanando y nos van a dar lugar a estratocúmulos, ¿vale? Los habíamos visto antes. Pues fijaos, a partir de una nube de desarrollo vertical se nos forma una nube de tipo bajo, ¿vale? Porque no se dan las condiciones para que se siga formando el cúmulo. Pues lo que os digo, esto con las condiciones necesarias de calor van creciendo, ¿vale? Se van desarrollando y nos van a dar lugar a los cumulonimbus, ¿vale? Que se dice la reina de las nubes por la envergadura que adquiere en el cielo. Como os pongo ahí, adquiere forma de yunque o de seta o de hongo. Tiene la forma aplanada por arriba, porque recordad que decíamos que llegaban hasta los 14 kilómetros donde estaba la tropopausa, que es ese límite entre la troposfera y la estratosfera, donde hay ya ese cambio de temperatura, ¿vale? En la troposfera disminuye la temperatura en la altura, en la siguiente ocurre lo contrario, ¿vale? Que va aumentando. Entonces eso nos impide que la nube se desarrolle. Y por eso tiene como ese límite, digamos, de su Eso es, forma, porque si no ya sería el cambio de eso es. temperatura. Ahí está. Aparte de que en la tropopausa el viento, hay corrientes de viento muy intensas. Eso también ayuda a que la nube no vaya más hacia arriba. Pero sobre todo ese cambio de temperatura es lo que marca que no crezcan ya hacia la siguiente capa de la atmósfera. ¿Vale? Entonces, bueno, os pongo ahí distintos ejemplos de ellas. Aquí tenemos varios cúmulos y un cumulonimbo, sobre todo el que llega hasta arriba del todo, pero bueno, hay como varias partes, ¿vale? Que están creciendo ahí. Fijaos que muchas veces, como estas nubes crecen de repente, si se dan las condiciones y la convección, van, digamos que, moviendo masas de aire que se condensan muy rápido y nos van a formar como una nube lenticular, ¿vale? En la parte de arriba de la nube. Pues otro caso. Ese aspecto de hongo, ¿vale? O de seta, que os dije que quieren también. Y vamos a ver estructuras, ¿vale? Que se pueden ver a veces debajo de la nube de tormenta, del cumulonimbus. Si estamos justo debajo, a veces podemos ver como esta estructura en forma de arco, ¿vale? Se llama arcus. Es muy simple. Fijaos, nos está marcando justo detrás de la estructura que viene toda la lluvia, ¿vale? Toda la precipitación. La lluvia que nos dejan las nubes de tormenta es algo muy localizado, es decir, llueve solo en sitios concretos, ¿vale? Y es mucha cantidad de lluvia en un espacio de tiempo muy corto, ¿vale? Muy breve. Pues máximo a lo mejor media hora o así, ¿vale? Lo que va a estar lloviendo.
otro arcus, igual, ¿vale? Pues os pongo distintos ejemplos de esta estructura, ¿vale? Que a veces, como veis en este ejemplo, son como barbas que se descuelgan de la base del cumulonimbo, ¿vale? Entonces lo que nos está marcando ahí, como os digo, que detrás de él viene toda la precipitación, toda la lluvia. ¿Qué otros fenómenos nos dejan? Los rayos, ¿vale? Los rayos que los podemos tener, como veis en este ejemplo, de la nube al suelo, los podemos tener dentro de la nube, ¿vale? Que son rayos intranube, o ejemplos que se suelen ver muy pocas veces, que van de la parte superior de la nube hacia arriba, ¿vale? Hacia el espacio, podríamos decir, pero no, hacia la parte superior, ¿vale? Javier, Eso es como si... Sí, no sé si es que yo he cambiado la vista o qué, pero te veo a ti a pantalla completa y la diapositiva la veo chiquitina. No sé si le uy, a pasa ver, lo mismo a Caroline. espera, ¿eh? No, yo veo bien la diapo grande y Javier pequeño. Ahora Javier grande. Voy a compartir otra vez, ¿eh? Sí, sí, mejor, porque ahora sí, sí. Es que como se está grabando, quiero que, que se Ah, vea claro. como es debido. Vale. Vale, espera que Bien. avanzo, ¿eh? Era yo Vale. que estaba jugando Ah, a vale, las vale. vistas. Vale. Algo he cambiado, vale. Bien, sigue, sigue, perdóname. Pues nada, lo que os decía, el rayo, ¿vale? El rayo es, digamos que de las tormentas, lo eléctrico, ¿vale? Es el aparato eléctrico, la manifestación eléctrica. Porque luego tenemos la luz, ¿vale? Que la luz sería el relámpago. Y luego está el trueno, que es el sonido, ¿vale? Entonces tenemos varias manifestaciones de las tormentas. El rayo, que digamos que es la parte eléctrica, ¿vale? Aquí tenemos esos destellos de luz, ¿vale? Y luego el trueno, como os digo, que es el sonido, ¿no? Pues ahí os pongo distintos ejemplos de ello. Otras estructuras que podemos ver a veces también si estamos justo debajo del cumulonimbo, que son estos glóbulos, que son los mamatus, que habíamos visto que se pueden dar en otras nubes, por ejemplo en los altoestratos, pero sobre todo con los cumulonimbos, ¿vale? Vamos a poder ver estas formas globulares que se descuelgan de la base del cumulonimbo, ¿vale? Aquí tenemos otros, ¿vale? Estamos justo debajo del yunque de la nube de tormenta. Lo que os decía, la precipitación, ¿vale? Recordar, pues mucha cantidad de agua y muy pocos minutos, ¿vale? Un espacio de tiempo muy, muy corto. Los cumulonimbos, aunque no es habitual aquí en España, pues a veces pueden formar tornados, ¿vale? Los tornados sobre todo son habituales en Estados Unidos, pero fijaos, por ejemplo, en el norte menos aún. Por ejemplo, esta foto es de Avilés, aquí en Asturias, ¿vale? No sé si a lo mejor lo intuís ya, pero voy a ir haciendo zoom, ¿vale? Es un embudo que se va descolgando del cumulonimbo, ¿vale? Lo veis ahí en la derecha. Esto es un embudo que va rotando sobre sí mismo y se va descolgando. Entonces, si este embudo llega a tocar el suelo, es lo que conocemos como tornado, ¿vale? Si en este caso no llega a tocar el suelo, como es en esta fotografía, se llama tuba, ¿vale? Y cuando llega a tocar el mar, una superficie de agua, es una manga marina, ¿vale? Sobre todo, pues, se ven en el Mediterráneo, aquí en el norte es muy difícil que se nos forme, ¿vale? Aunque a veces, como veis en algunos ejemplos, sí que se llega a formar. Aquí, mira, sobre todo me voy a centrar en esto, ¿vale? Estas fotografías, os pongo ahí arriba, son de un compañero, de un amigo que se llama David Mancebo, es un cazatormentas. Aquí en España tenemos muchos cazatormentas que en verano se recorren sus kilómetros, ¿vale? Para fotografiar este fenómeno. Pues esta las fotografió, si no recuerdo mal, fue en 2017, en septiembre de 2017, se subió esta Teruel y pongo estas fotos sobre todo para que veáis el tamaño de granizo que dejó esta tormenta, ¿vale? Hasta 7 centímetros de tamaño, ¿vale? Tenía el granizo. También fijaos, y vamos a hablar de ello, formas muy curiosas, formas de estrella, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Que, claro, sobre todo los destrozos que puede hacer en las cosechas, o por ejemplo en los coches, ¿vale? Que pueden acabar reventadas las dunas, como fue en este caso, ¿no? En septiembre del 17. Pero fijaos, sobre todo vamos a hablar de los granizos, y pongo esta foto en concreto, porque los granizos se estudian en la meteorología. ¿Por qué se estudian? Porque si cortáramos el granizo a la mitad, veríamos que tiene anillos de crecimiento. Como igual que los árboles, pues los granizos también los tienen.
¿Qué nos indica esto y qué conclusiones podemos sacar con esto? El recorrido que tiene el granizo dentro del interior de la nube de tormenta, del cumulonimbus, porque el granizo no se forma a una altura y acaba cayendo, no. Dentro del cumulonimbus y la nube de tormenta hay viento muy intenso que va ascendiendo y descendiendo. Entonces los granizos se van juntando, ¿vale? Unos con otros y claro, luego llega un momento en el que ese aire y viento no puede contener ya el peso del granizo, entonces por eso acaba precipitando, ¿vale? Entonces lo que os digo, esos anillos que tiene el granizo nos ayudan a ver el recorrido que ha tenido dentro del cumulonimbus, ¿vale? Es algo súper interesante. Y vamos a ver ahora, como os decía al principio, un capítulo de atardeceres y amaneceres, que es algo que no es común, es decir, no siempre que tenemos nubes en el cielo, las nubes se van a iluminar con unos colores en concreto, ¿vale? Tenemos que tener en el cielo algo, en la atmósfera. Lo que tenemos que tener son partículas sólidas en suspensión, o de origen natural o de origen humano, los contaminantes, ¿vale? ¿Qué ocurre en este momento al amanecer o al atardecer? Como veis en este ejemplo, es cuando el sol, ¿vale? Los rayos del sol, mejor dicho, recorren mayor tramo de atmósfera. Entonces, los rayos del sol, que es una luz blanca, cuando impacta contra estas partículas, ¿qué ocurre? Que esa luz blanca se dispersa, ¿vale? En los colores del espectro, que son los que vemos nosotros. Entonces, los colores que vamos a ver sobre todo son unos colores rojizos, amarillentos, anaranjados, rosáceos a veces, e incluso vamos a ver que es un caso muy concreto y que no se suele dar colores púrpuras, ¿vale? Pero bueno, como os pongo aquí, por fenómenos de difusión y de esparcimiento de la luz, ¿vale? Se nos van a formar esos colores. Vamos a centrarnos en este ejemplo que os pongo ahora, ¿vale? Que se llama luz púrpura. Esta luz púrpura solo se ve en el cielo o solo se forma cuando tenemos partículas que emiten los volcanes, ¿vale? Aerosoles volcánicos, sobre todo de azufre. Estos colores se ven gracias a partículas de azufre. Esto fue ya hace unos cuantos años, ¿vale? Que yo la fotografié, esta luz púrpura aquí en Asturias, y ese verano a nivel mundial hubo 2 erupciones volcánicas, ¿vale? Pues durante unos cuantos días, no solo en España, en muchos puntos del mundo, se estuvieron viendo estos tonos púrpuras o magentas, ¿vale? Pues os pongo distintos ejemplos de ello. Como os digo, cuando los volcanes emiten partículas de azufre, ¿vale? Se nos forman estos colores púrpuras. Lo que os decía, luego la secuencia normal del amanecer o atardecer, pues rojizos, anaranjados, amarillentos, ¿vale? Distintos tonos que vamos a ver. Sobre todo las nubes que nos van a marcar estos colores son las nubes altas y las nubes medias, ¿vale? Las nubes bajas sí que pueden iluminarse, pero no es tan habitual como las nubes altas, sobre todo, y las medias, ¿vale? Por ejemplo, las estelas de los aviones, pues es muy habitual que puedan adquirir estos colores, ¿vale? O fijaos, también las nubes de tormenta, los cumulonimbos, sobre todo la parte alta de ese cumulonimbus, pues se nos pueden iluminar con esos colores, ¿vale? Entonces yo os pongo distintos ejemplos de los rosáceos, que os dije a veces también que se pueden iluminar las nubes con este color, pues también podemos llegar a verlo, ¿vale? Y mirad, lo que vamos a ver ahora, como os decía, son otros meteoros, ¿vale? Como os pongo ahí, un meteoro es un fenómeno que podemos observar o en la superficie o en el cielo, ¿vale? Y dependiendo de por qué esté formado o por su naturaleza, podemos decir, tenemos distintos tipos, ¿vale? Una clasificación que os pongo ahí abajo. Hidrometeoros, que están formados por agua. Pues las nubes son un hidrometeoro, pero luego la precipitación, lluvia, nieve, granizo, la niebla, la neblina, que hablamos de ella. Litometeoros son partículas sólidas en suspensión. La calima, por ejemplo, vamos a hablar de ella. El humo de los incendios también es un litometeoro. Fenómenos ópticos, pues vamos a ver halos, parhelios, arcoíris, iridiscencias, ¿vale? Y los meteoros que hablamos antes de ellos son los rayos, ¿vale? Pues fenómenos eléctricos. Entonces vamos a ir viendo poco a poco algunos de ellos. La foto que habíamos visto antes, pues las gotas por las que estaba formada la niebla, ¿vale? Como se iba depositando en esta tela del año, un hidrometeoro. Distintas formas de precipitación, ¿vale?
Os pongo ahí distintos ejemplos. Agua líquida, lluvia, agua sólida, nieve, ¿vale? Esto fue, por ejemplo, una nevada singular que hubo en León en febrero del 17, ¿vale? Como veis ahí, en 6 horas se llegaron a acumular 11 centímetros de nieve, ¿vale? Pues los tiestos estaban así, los coches así, o la catedral, ¿vale? Como amaneció. Fijaos, la escarcha, otro hidrometeoro. La escarcha es habitual que se forme en invierno, ¿vale? Es el paso directo de vapor a sólido. Sublimación se llama ese cambio de estado, ¿vale? Directamente de vapor de agua a cristales de hielo. Sobre todo en invierno. La escarcha en primavera se llamaría el rocío, ¿vale? Esas gotas de agua. El vapor de agua a gotas, ¿vale? Es el rocío. Pero en invierno es la escarcha, ¿vale? Como veis ahí, son agujas muy finas y muy cortas de cristales de hielo, ¿vale? O se nos forman sobre vegetación o sobre objetos, ¿vale? Pues un banco en el que nos podemos sentar en la calle, pues también se nos pueden formar, ¿vale? O como os digo, en vegetación. Luego podemos tener algo parecido, ¿vale? Que os pongo aquí, es la cencellada, ¿vale? Son como agujas más largas de cristales de hielo. Pero a diferencia de la escarcha, para que la cencellada se nos forme, tenemos que tener nieblas con temperaturas negativas, por debajo de cero. Se llama niebla engelante, ¿vale? Muy importante. Porque la escarcha se nos forma en noches totalmente despejadas, sin niebla. La cencellada se nos forma en noches en las que la niebla tiene una temperatura negativa, ¿vale? Muy importante, por debajo de cero. Ahí os pongo distintos ejemplos, ¿vale? Esto, hidrometeoros. Vamos a pasar ahora a partículas, ¿vale? Que están en suspensión. Fijaos, esto fue de este año. Aquí en Asturias esto es calima, ¿vale? La calima es ese polvo en suspensión que viene desde el Sáhara. Cuando hablamos de calima, sobre todo pensamos en Canarias, por la proximidad que tienen, que es muy habitual que tengan episodios de calima, o como mucho en el sur, ¿vale? De España. Pues muchas veces también ocurre que por las corrientes de aire, ¿vale? Y de la circulación de la atmósfera, esas partículas en suspensión son arrastradas y van subiendo de latitud, ¿vale? Y pueden llegar hasta el norte de España. Que en concreto esto fue este año y este fue el episodio más importante de calima que ha habido en España desde hace 20 años, ¿vale? Por las concentraciones que hubo en el cielo, ¿vale? Pues pongo distintos ejemplos de aquí desde Oviedo, ¿vale? Las lluvias que produjeron de barro, ¿vale? Pues toda esa precipitación, las estaciones de invierno, por ejemplo, esto fue en Fuentes de Invierno, aquí en Asturias, pues también como la nieve adquiría ese color como marronáceo, ¿vale? Porque llevaba esas partículas, ¿vale? O como os digo, en el sur también muy habitual, ¿no? Que parece más bien una imagen de Marte, podríamos decir, ¿no? Por los colores que deja, pues cuando hay mucha cantidad de esas partículas, pues nos dejan este aspecto, porque también la luz no consigue pasar, ¿vale? Entonces también se dispersa con unos colores en concreto. Fijaos, mirad, aquí os pongo una imagen de satélite, por lo que os digo, como veis que también por la configuración de la atmósfera, de las borrascas o los anticiclones, pues van arrastrando todo ese polvo en suspensión, ¿vale? Ahí se ve Canarias, al lado de África, las islas, ¿vale? Y como poco a poco, fijaos cómo va subiendo de latitud, ¿vale? Y llega prácticamente al norte de España, ¿vale? Si se dan las condiciones y la configuración, sobre todo de la atmósfera, ¿vale? Esto que os pongo aquí también es calima, ¿vale? Con mayor o menor concentración. Y algo que nos puede indicar que hay calima, como veis, sobre todo cuando el sol está abajo, que se ve perfectamente el disco, ¿vale? Que es un color, pues a veces rojo, muy intenso, como si el sol estuviera ardiendo, ¿vale? Entonces, la calima nos da esos tonos en el sol. Fijaos, algo también curioso, que no se suele ver muchas veces, es decir, el color del cielo, ¿vale? Es azul, nosotros lo vemos azul, ¿vale? A veces no podemos intuirlo o no se ve, pero cómo este color azul va cambiando, ¿vale? A medida que vamos bajando en altura, hacia el horizonte. Y cómo ese color azul se torna casi a blanco, ¿vale? Sobre la línea del horizonte. Esto os lo explico, no lo ponía, pero bueno, tenía una diapositiva, pero pensaba que la tenía, pero no.
Nada, esto es simplemente por esparcimiento de la luz, ¿vale? O sea, la atmósfera está formada por partículas, por gases, ¿vale? Y cuando los rayos de sol, esa luz blanca, interactúan y chocan contra esas partículas, el primer color que se dispersa en la gama del espectro que nosotros vemos es el azul, ¿vale? Por eso vemos ese color, el primero que está, ¿vale? Dentro de la gama de los colores del espectro. Fijaos, mirar otros colores que podemos ver al atardecer o al amanecer, ¿vale? Con ausencia de nubes, ¿vale? En concreto, este lo veríamos contrario al sol, ¿vale? Tanto al amanecer como al atardecer. Se llama luz anticrepuscular, como os digo, en la dirección opuesta al sol. Entonces, fijaos que tenemos tres bandas de colores que forman la luz anticrepuscular, ¿vale? La primera, que es la que está más pegada al horizonte, tiene un color así como oscuro o oscuro, azul marino, ¿vale? Es la sombra de la Tierra. Es decir, es la sombra que proyecta nuestra propia Tierra en el cielo. Luego, por encima de la sombra de la Tierra, tiene un color como rosáceo, ¿vale? O anaranjado. Es el cinturón de Venus. Y luego, como veis, por encima del cinturón de Venus todavía hay un tramo de cielo que está iluminado por el sol, ¿vale? Por los rayos del sol. Y todavía tiene ese color azul del cielo, ¿vale? Pues como os digo, dirección opuesta al sol, luz anticrepuscular. Porque en la dirección solar, ¿vale? Del punto solar, sería luz crepuscular. Y como veis, los colores cambian por completo, ¿vale? Son unos colores anaranjados, rojizos, amarillentos, ¿vale? Entonces tenemos esos dos fenómenos, recordad, luz anticrepuscular y luz crepuscular. Otros fenómenos ópticos, fijaos, estos que vamos a ver ahora están formados, o los forman más bien las nubes, ¿vale? Tenemos el primero, es el halo. Como os pongo ahí, el halo es un anillo, ¿vale? Que se forma alrededor del Sol. Es por la refracción de la luz sobre los cristales que forman esa nube alta, ¿vale? Como veis aquí, os pongo un esquema muy sencillo. También los rayos del sol tienen que incidir con un ángulo en concreto sobre los cristales, ¿vale? Para que nosotros podamos ver ese anillo, ¿vale? Pues os pongo distintos ejemplos. Halos solares, pero recordar también que con lunas llenas podemos ver a los lunares. Lo que pasa es que no los vamos a ver tan intensos como con el sol, ¿vale? Porque se pueden llegar a formar. Otros fenómenos ópticos, fijaos también, en nubes que están formadas por cristales de hielo, son los parhelios. Los parhelios, aquí os pongo, son una especie de manchas o una especie de arcoíris que están a la misma altura que el Sol y a la misma distancia, ¿vale? Son equidistantes. Por eso se les llama falsos soles, ¿vale? Mismo proceso que el de antes, ¿vale? La refracción de la luz. Y lo mismo, como veis, los rayos del Sol tienen que incidir con un ángulo en concreto en los cristales para que nosotros podamos ver los parhelios, ¿vale? Como os digo, son como una especie de arcoíris o a veces un color blanco muy intenso, ¿vale? A ambos lados del Sol. Ahora bien, cambiamos, fijaos, nubes que están formadas por gotas de agua. Nos van a formar otros fenómenos ópticos. La iridiscencia, ¿vale? Como os pongo ahí, la iridiscencia recuerda ese efecto perfectamente de las manchas de aceite en un charco de agua, ¿vale? Es el mismo color y el mismo aspecto, ¿vale? Aquí en este caso cambia el proceso de formación, es la difracción de la luz en las gotas de agua, ¿vale? Pues fijaos, lo que os digo, recordar esas manchas de aceite sobre aguas, ¿vale? Pues dejan ese aspecto las iridiscencias. Son nubes con colores, son colores que tiene la nube en su interior, ¿vale? Las iridiscencias. Ahí os pongo distintos ejemplos. Porque luego vamos a ver ahora también que está la corona solar, ¿vale? La corona solar es como una especie de arcoíris alrededor del Sol, ¿vale? Pues lo mismo, la difracción de la luz, ¿vale? Es como una especie de halo, pero en vez de ser un anillo, son varios y de colores, ¿vale? Ahí os pongo distintos ejemplos de coronas. Que como veis puede haber coronas dobles o triples, es decir, que la secuencia de colores se puede repetir, ¿vale? X veces. Pues ahí os pongo distintos ejemplos de coronas. Al igual que los halos, recordar también coronas lunares, pero no tan intensas como las solares, ¿vale? Nos van a marcar también los colores. Pues ahí os pongo distintos ejemplos de ello. Fijaos también, mirad, la corona, ¿vale? Si muchas veces nosotros estamos en la parte alta de las montañas y delante nuestro
tenemos ese mar de nubes, ¿vale? Y detrás de nuestro el sol, pues alrededor de nuestra sombra podemos ver esa corona, que en este caso a la corona, ¿vale? La vamos a llamar gloria. Y a nuestra sombra, espectro de Brocken, ¿vale? Ahí pongo distintos ejemplos. Como os digo, de la gloria o espectro de Brocken. Al igual que en los aviones, ¿vale? Que se proyecta la sombra del avión sobre nubes de tipo bajo. Pues lo mismo. La sombra del avión sería el espectro de Brocken y la gloria sería la corona, ¿vale? Juan, ¿te acuerdas el otro día que hablamos de esto? Que cómo se formaba. Que era Sí, distinto al arco iris, ¿vale? sí, Ahora lo sí, explicaremos, es distinto. me acuerdo, sí. Eso es. Y el arco iris, ¿vale? Vamos a hablar de ello, que yo creo que es el fenómeno pues, óptico que conocemos desde siempre. No, pero bueno, fijaos que vamos a contar cosas curiosas, ¿vale? Que ya podemos ver en esta fotografía, es decir, distintos tipos de arco iris y también los colores, cómo cambian de uno a otro, y la luz, cómo entre los dos arcoíris es más oscura y del primario hacia abajo, ¿vale? Como es una luz más clara, ¿vale? Pues vamos a ver distintos ejemplos. El arco iris, claro, nosotros solo vemos una semicircunferencia. Si estuviéramos en un avión o estuviéramos posicionados más arriba, podríamos ver perfectamente un arco iris circular, ¿vale? Pero claro, por nuestra perspectiva en la Tierra, solo vemos una semicircunferencia, ¿vale? Os voy a poner el esquema para que veamos cómo se forma, ¿vale? Que es muy, muy sencillo. No sé si lo tengo aquí, fijaos. Para que nosotros podamos ver el arco iris, indispensable. Detrás nuestro, el sol. Delante nuestro, lloviendo. Entonces, los rayos de sol, esa luz blanca, cuando impacta contra las gotas de agua, lo que os decía, se dispersa en los colores del espectro. Que no serían 7 colores, que es lo que estudiamos desde pequeños, porque claro, los colores van cambiando poco a poco, ¿vale? Pero para resumirlos, decimos 7 colores, ¿vale? Y ahora vamos a fijarnos en esta foto, ¿vale? Que antes puse otras, pero fijaos, como os digo, arcoíris primario, el que está hacia el interior, arcoíris secundario, el que está hacia el exterior, ¿vale? Fijaos aquí también, como es curioso, los colores de los arcoíris se invierten, ¿vale? En el primario, el rojo está hacia el exterior y en el secundario está hacia el interior, ¿vale? Y también por fenómenos de dispersión de la luz, ¿vale? Siempre entre los dos la luz va a ser más oscura, ¿vale? Esa banda o franja se le llama banda oscura de Alejandro, ¿vale? A ese segmento que aparece entre los dos arcoíris. Aquí los fenómenos que tenemos para que se nos forme el arco iris es reflexión y refracción, ¿vale? Reflexión y refracción, ¿vale? Para que se nos formen los arcoíris. Pero fijaos, vamos a ver que a veces hay arcoíris con más colores o que una secuencia de colores se repite más bien, ¿vale? Pues en este caso os pongo, se llama arcoíris supernumerario, cuando se repite una secuencia de colores, que es esa secuencia entre el morado, verde, azul, ¿vale? Pero por el contrario podemos tener arcoíris con menos colores, que sobre todo se ven al atardecer o al amanecer, ¿vale? Cuando casi toda la gama de colores del espectro se ha perdido, ¿vale? Y se ha dispersado. En este caso se llama arcoíris rojo, porque sobre todo prevalecen esos colores rojos, amarillentos o anaranjados, ¿vale? Como os digo, sobre todo al amanecer o al atardecer se ven estos colores. Como veis también muchas veces el arco iris puede tener más o menos forma de arco, que esté más pegado al horizonte o no. Eso depende sobre todo también de la época del año en que nos encontremos, ¿vale? Porque el sol tiene una altura o no, ¿vale? Entonces también de eso depende que sea, como os digo, más forma de arco o menos forma de arco. No siempre que llueve podemos ver arco iris, pues podemos jugar con las fuentes, ¿vale? Las olas también nos pueden crear este fenómeno, ¿vale? Del arcoíris, sobre todo como esa especie de pelos, ¿no? Donde veis que se forma la parte de arriba de las olas, o incluso en las cascadas, ¿vale? También se nos puede dar este fenómeno, ¿vale? Fijaos, esto es curioso, no sé si lo intuís, es como un arco blanco, ¿vale? Se llama arcoíris de niebla o arco blanco, ¿vale? Sobre todo se ve en zonas de montaña. Y se forma justo cuando delante tenemos una nube de tipo bajo, ¿vale? La niebla.
pues se nos puede formar esta especie de arco iris, aunque no es un arco iris, ¿vale? Como os digo, sobre todo tiene ese color blanquecino, ¿vale? Fenómenos ópticos también, ¿vale? Pues cuando entre el Sol y nosotros tenemos nubes, pues se nos pueden formar estos rayos crepusculares. O fijaos sobre todo en la nube de la derecha, que está proyectando la sombra, ¿vale? En el cielo, pues son sombras retroproyectadas. Con los rayos crepusculares, como veis, que van justo en la dirección del Sol. Pero estos rayos, hay a veces también, que no es habitual verlos, en la dirección opuesta al Sol, también se nos pueden formar. Fijaos ahí casi pegados al horizonte, cómo se ven como unos haces blancos y oscuros, ¿vale? De rayos, ¿vale? En este caso serían rayos anticrepusculares. Se ven en la dirección opuesta al Sol. Fijaos también otros fenómenos ópticos, y con esto ya casi acabamos, ¿vale? Que son los espejismos. Muchas veces por la diferencia de temperatura entre masas de aire, fijaos cómo el Sol se puede deformar cuando está entrando o está descendiendo en altura, ¿vale? Cómo tiene esa forma de omega, justo cuando está tocando con el mar, ¿vale? O por la parte superior, que también se puede deformar, ¿vale? Un espejismo superior o inferior, ¿vale? Este es inferior y este es superior. Como os digo, es por distintas densidades de masas de aire, ¿vale? Que provocan estas deformaciones en el Sol. Y por último, lo que vamos a ver ahora es un fenómeno que es muy complicado de ver, ¿vale? Julio Verne escribió una novela sobre él, que es el rayo verde, ¿vale? El famoso rayo verde. Como veis, esto nuestros ojos no lo aprecian. Para esto tenemos que poner la cámara, un vídeo o una ráfaga con fotografías, ¿vale? Para que nos capte justo ese momento. Obviamente, el mejor momento para ver el rayo verde es el atardecer, porque el amanecer no podemos intuir muy bien por dónde va a salir. Y como os digo, esto dura nada, milésimas de segundo. El Yo, rayo verde solo... yo lo Dime, he Juan. visto sin filtros. Quiero decir que no, que has dicho, no he entendido eso de que no se ve tal como estamos viéndolo. Esto sin filtros se ve, ¿no? Yo Pero te digo, dos o tres o veces he sea, tenido esa a oportunidad. ojo, sin una cámara. Sí, sí, sí. Ostras. Además, te digo, en dos lugares maravillosos. Uno fue en Doñana y otro en Sí, Marruecos. ajá, Y en zonas de desierto, bueno, mm, una cosa preciosa. Y ujú, se ve cómo se mete y de repente eso que sale, nada, una milésima de segundo y sí, después como que se estira, que se lo sí. tragara. A mí Y me cuesta, ¿eh? Sí que en directo no lo he conseguido ver yo con el ojo, pero en las fotos he luego dado sí, dos o o sea, tres me veces cuesta. en mi vida, ya te digo que poquito. Ujú. Sí, sí, Pero no, muy poco, o sea, es que como es llamativo el esmeralda ese que tiene, sí, es una sí, preciosidad. sí. Sí, Mm. sí. Y sobre todo eso, para que se nos forme o podamos verlo, el aire tiene que estar súper, súper, súper limpio. O sea, que apenas haya partículas en suspensión que interactúen con los rayos del sol. Entonces, por ejemplo, cuando pasa un frente, que llueve y limpia la atmósfera, con una tormenta, pues esas situaciones sí que ayudan para que se nos forme y lo podamos ver el rayo verde. Lo que decimos que dura nada, milésimas de segundo. Entonces, nada, el curso de la parte teórica hasta aquí. Ahora, si quieres comentar algo, Caroline, o vemos los timelapse también y comentamos algo de ellos. No, yo tenía también alguna duda Sí, en que, bueno, identificarlo, sabes que uno está como en proceso, pero eh, era entre el alto cúmulus, el que es el stratiformis, porque lo sí. apunté, porque hay veces que no lo logro, y el cirrocúmulus también es stratiformis, porque es Eh, un tema como que casi que de sí, altura, pero... lo sé, lo sé. El otro día hablamos de ello. Mira, voy a poner los tres ejemplos, ¿vale? Que tengo por aquí las Ah, fotos. guay. A ver. Que es como en la teoría sé que Sí, cuál es no, es cuál, complicado, ¿eh? pero verlo, A mí todavía me cuesta también con ello, ¿eh? bueno, entonces no hay posibilidad entonces. Todavía, todavía a veces es un poco complicado, pero mira, vamos a verlo sobre todo es por tema de tamaño, ¿vale? Vamos a verlo ahora. A ver si lo tengo por aquí. Y el color también vamos a ver, ¿vale? Mm, A ver. color. Vale, este es uno. Y ahora pego el otro, ahora lo vemos, ¿eh? A ver. Ah, aquí. Mm,
Y también en volumen, es como, tiene Sí, como otra, digamos, como más sí, espesor o... sí, 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 sí. Mira, vamos a Vale. verlo. Como dices, la especie Stratiformis, ¿vale? Se nos da en los cirrocúmulos, en los altocúmulos y en los estratocúmulos. Es decir, nubes altas, nubes medias y nubes bajas, ¿vale? Nubes altas, cristales de hielo, es decir, ese color va a ser blanco, ¿vale? En el alto cúmulo el color será mixto, blanco y gris, ¿vale? Y en el estratocúmulo es un color gris, ¿vale? Y el tamaño, el cirrocúmulo, como es una nube alta, fíjate que son como puntitos, ¿vale? Como gránulos, ¿vale? Paso a la siguiente. Alto cúmulo, ya ves que es algo más grande, ¿vale? Aquí un color también blanco, pero recuerda también que puede tener un color grisáceo. Y por último, el estratocúmulo, ¿vale? Un color más bien gris y ya es mucho más grande, ¿vale? Yo creo que en estos tres ejemplos se llega a Sí. ver bien, ¿vale? Ujú. O sea, más pequeño el cirrocúmulo, aquí teníamos también más bien un tamaño medio y luego aquí como ya están casi pegados a la superficie, ¿vale? Es una nube más baja, pues sí que tienen un aspecto mayor, ¿vale? No, sí, Pero como te digo, el color sobre todo también ayuda a ello, ¿eh? no, la diferencia de las fotos que ayuda Sí, mucho sí, sí, bueno, sí, guay, gracias. eso sobre todo, sí, sí. El cirrocúmulo, pónmelo otra vez, por favor. Este, Vale, como yo el cirro lo tengo asociado a los hilillos y bueno, a la altura, eh, aquí no se notaría tanto, es más cúmulo, pero a gran altura, ¿no? eso es, eso es, eso es. No se ve Es que se el, desfleque ni nada parecido. es el cirro, claro, como vimos antes, el cirro era como una especie de fibra, ¿no? De hilillo. Luego tenemos también el cirro cúmulo que tiene cierta altura. El cúmulo es que tiene cierto desarrollo en la vertical, hacia arriba. Pues este cúmulo tiene un desarrollo, pero está a gran altura. Por eso también se llama cirro, porque es un cúmulo alto, ¿vale? Y luego el cirrostrato, recordar que es como un velo que extendemos por todo el cielo y cubre todo el cielo, ¿vale? Es una nube que tiene más bien desarrollo horizontal, no Mm, vertical, ¿vale? mm, Apenas tiene desarrollo vertical el cirrostrato. mm. Vale. Pues pongo los timelapse y los vemos un poco. Sí, el timelapse. Vale. A ver, voy a compartir. Es una clase exclusiva, Caroline. Sí, en petit comité, ¿eh? Es como privada. Sí, 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 que eso a veces se agradece, ¿eh? Clases También. particulares. No, es presión, es presión. No puedes distraerte, no puedes distraerte. A ver, aquí está. Vamos a ver varios y los comentamos, ¿eh? Esto es lo que os decía, como el mar de nubes, como es un fluido, también el aire, y hace ese efecto también como de mar, ¿vale? Forma el mar de nubes, eso es aquí en Asturias. Lo que os digo, muy típico también de verano, ¿no? Que subimos en altura, subimos a 1200 metros y podemos ver perfectamente el mar de nubes, ¿vale? Nube baja, cumulonimbus. No, ¿Eh? cumulonimbus no. No, cumulonimbus no. Eh, Estrato, estrato, ya está. estrato, eso es, Sí, claro. estrato. Largada, sí. Y mirar, aquí también se ve la luz crepuscular, ¿vale? Que antes habíamos dicho. Pues hacia el punto del sol, pues fijaos cómo van cambiando, ¿vale? Ahí tenemos la luz crepuscular y luego ya cuando el sol ya casi asciende, ya se ve el azul, ¿vale? Típico del cielo. Fijaos también cómo aquí abajo hace como una especie de remolino, ¿vale? Por las masas, por las corrientes de aire, ¿vale? Va rotando. Ajá. Por el relieve, ¿no? Me imagino. Eso es, sí. Lo mismo, es otro mar de nubes, ¿vale? Que me parece, para los timelapse, me parece súper bonito ese efecto que hacen de, como si fuera el mar, ¿no? Como si estuviéramos viendo Un mar el vaporoso. mar.
Sí, sí, eso. Fijaos, lo que tenemos arriba son cirros, ¿vale? O sea, tenemos nubes bajas y arriba nubes altas, ¿vale? Como os digo, se iluminan con esos colores anaranjados o amarillentos, ¿vale? Son cirros. Vale, a ver qué tenemos aquí en la 3. Esto es un amanecer. Cirrostratos. Sí, os iba a decir, estaría... Cirros no, porque los cirros más bien aparecen aislados. Entonces el cirrostrato sí que es una capa más continua, entonces sería cirrostrato, sí. Sí, porque fijaos que incluso, como es un velo, podemos ver otras nubes casi por encima de ellas, ¿no? O intuir ese color azul del cielo. Estos son nubes medias ya, ¿eh? Esto es muy típico aquí en Asturias, con vientos de componente sur, cuando hay efecto fuego muy marcado, con los altoestratos y altocúmulos, se nos forman estos cielos, ¿vale? Esas nubes lenticulares, ese espectro lenticular, como el viento los va cincelando, y los colores, que son preciosos. Estos son medias, ¿vale? Serían altocúmulos, altoestratos, está ahí la transición. Está ahí mutando. Sí. Lo mismo. Aquí tenemos nubes medias y fijaos abajo que tenemos la niebla, ¿vale? ¿Veis cómo hace ese efecto de cascada? ¿Vale? Que habíamos visto antes en alguna foto. Voy a pasar a uno porque vamos a ver este. Es un frente, ¿vale? Este no. Este, de lluvia. Deja ahí el arco iris. Qué bueno. Mm. Y ahí sigue lloviendo otra vez, ¿vale? Estos son nubes medias, ¿vale? Son altos tratos con los mamatus, ¿vale? Yo creo que se va a intuir un poco más adelante. Son altos tratos, nubes medias. Fijaos, ¿los veis ahí los mamatus? Sí. No se llega a intuir muy bien, pero se forman, ¿vale? Ahí, justo. Ahí se ven muy bien. Sí. Son altos tratos, son nubes medias. Los timelapse son buenísimos para ver como las diferentes conviven, porque no hay una sola, sino que ¿Qué es eso? claro. A veces es difícil que veas solo un género de nube. Entonces los timelapse ayudan mucho a ver los distintos tipos, ¿no? Como unas pueden ir en una dirección y otras en otra dirección también. Y este es muy bueno el de ahora porque es el paso de un frente. Ya vamos a ver cómo va cambiando el tiempo, ya veréis. Y el frente se va acercando ya poco a poco. Frente de nubes medias. Eso es. Y ahora ya toda la lluvia. Wow. Se va poniendo gris. Uf. Sí. Y ahora ya dejáis la lluvia. Se ve muy bien ahí. Además que en este sí se ve como muy directo el cambio de dirección de las nubes Sí, en un sentido y sí. eso también es interesante. Sí, 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 sí. Ahora vamos a ver unos también súper chulos que son de tormenta, ya veréis, mirad.
Ahora, después de esto se ve, ya veréis. ¿sabes? Mirad, ¿veis cómo se van formando? Eso es. Estrato, no, cumulonimbus, ¿no? Está Eso es, hacia arriba. sí. Mm, Con gestus también. Tenemos un poco de todo. Pero se ve muy bien. Lo que os digo, si se da ahí la suficiente calor y la convección, pues se desarrolla la tormenta sin problema. mm. Y esto encima en muy pocos minutos, es lo que os digo, que podemos ver una nube, un cúmulo pequeño y en nada, unos minutos ya que caiga una buena. Buah, Y los cielos por encima, ¿vale? También de los pasando. cumulonimbus. Mm. Y lo que está chocando con la montaña abajo son nieblas, ¿no? Estratos, estratos, Estrato. estratos y estratocúmulos, los dos. Mm. Mira, este también es muy bueno. Espera, voy a poneros este, ¿eh? Para que veáis también el cambio de tiempo, ¿eh? La niebla, un estrato. Por encima tenemos las nubes altas, ¿vale? Mm. Eso, el sol va calentando, entonces va disipando la niebla también. Ajá. Sí, eso me parece interesante, como que uno siempre está pendiente de cómo se va formando, pero el proceso luego de reincorporación Es, es bastante Reversible. interesante. Mm. Sí, sí, sí. Ese hasta en la cámara se quedaban las gotas. sí, las gotas. Estas son bajas, ¿no? Son bajas, son bajas. Sí. Bueno, se mezclan, ¿no? Porque era entre estratos y nimbos, ¿verdad? Sí, Nimbostratos es entre nimostratos. Es medio, en medio y se cuela un poco por debajo en de. el nivel bajo. Sí, Claro. sí, sí. Sí, ahí también verlo de la altura, dependiendo de dónde esté ubicado uno, a veces es difícil Es porque, complicado, es complicado. o sea, Mm, obvio que si ves el Cirrus dices como, bueno, ya sé que sí, es alto, pero las demás, media y baja, sí. A ver, las alturas, sobre todo, siempre lo comento, es por estudios que se hacen en aviones, ¿no? Y con satélites. Entonces, más o menos, las alturas son orientativas. Obviamente nosotros, claro, no sabemos a qué altura realmente están, pero bueno, que podemos saberlo más o menos. pero que es interesante Esos porque en la pájaros. clasificación, como más o menos intentando estudiarlo, a veces ves una nube y ya puedes saber si es baja o alta, porque Eso. también qué tipo de nube es, pero claro, toma un Ujú. poco de tiempo, ¿no? Pero Ahora bien, también os digo que esto es también bastante curioso. Eh, Dependiendo también, aunque no varía mucho, de la estación del año en que nos encontremos y sobre todo de en qué zona, si es una región templada o es una región fría o es el Ecuador, las alturas de los géneros cambian, ¿eh? Porque recordad que la atmósfera no tiene la misma altura en todas las zonas del mundo, tiene menor altura sobre todo en los polos, ¿no? Entonces ahí las alturas cambian un poco. Mira, fijaos, voy a mirarlo aquí, que tengo un libro, ¿vale? Javier no los quiere complejizar. Sí, sí, no, me parece algo curioso y bueno, mirar el piso alto, ¿no? Que bueno, nosotros decimos más o menos que las nubes altas van desde los 6 hasta los 13, ¿no?
Pues en las regiones polares, el piso alto Claro. va desde los 3 hasta los 8. Desde los 3. Desde los 3 hasta los 8. Claro, porque depende del frío. En realidad, Ahí el piso está. alto es el que muestra gotitas de hielo, ¿no? Mm, Y claro, ujú. en los polos estarán más cerca Sí. del suelo. Y os digo, también en invierno y en verano, también cambia un poco y varía algo. Pero sobre todo con las zonas, las regiones donde nos encontremos. Si es Y una por región ejemplo, templada, con este tema del cambio climático, el tema de las nubes es algún factor que los tiene... lo estoy estudiando y hay estudios. Esto es con lo que hay más incertidumbre con el cambio climático, con este elemento atmosférico, con las nubes. Porque claro, se está investigando sobre todo cómo el aumento de la temperatura de la Tierra y de los gases de efecto invernadero puede afectar a que se nos formen más Otras... o menos nubes. Entonces esto digamos que es el punto crítico del cambio climático, o sea, este elemento atmosférico. Es lo que mayor incertidumbre hay. Sí que se está viendo que en algunas zonas se están formando menos nubes, ¿vale? Claro, porque al final ese cambio que para unos es un poco, lo asocias al cambio atmosférico, Mm. también obviamente estará generando otros patrones Otros patrones, sí, de, sí. claro, Sí, sí. eso es bastante Y eso, sobre todo interesante. la temperatura, que Claro. es clave para que las nubes se formen. Es importantísimo. Y el tema de las partículas o eso no tan, o sea, como Ta- De También tienen condensación. cierta medida, pero sobre todo la temperatura. Sí, sí. No, es súper interesante porque Sí, está generando eso en muchos aspectos y claro. viendo ahora, estudiando ahora la importancia de las nubes Sí. en visibilizar, porque nos ayuda a visibilizar algo que está pasando pero que no podemos ver, ¿no? Mm. Por Es ejemplo, las muy... estelas de los mm, aviones, sí que es verdad ujú, que suponen, de todas las nubes que hay, pueden suponer un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Pero las estelas de los aviones, que digamos que son las nubes más recientes, porque las crea el hombre, las creamos nosotros, son perjudiciales para el clima de la Tierra porque impiden que salga una radiación que es perjudicial para nosotros y que hace que la temperatura de la Tierra vaya aumentando. Sí que es un porcentaje, como digo, muy, muy pequeño, pero eso también es clave, ¿no? Y bueno, ayuda. y como decías que también es algo cambiante, supongo que es Sí, algo que, digamos, sí, sí, es, es complejo, pues. sí, 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 sí. Mm. Vale, pues muy bien, pues no sé, Caroline, no sé si tienes alguna duda más. Estamos a final del curso y bueno, solemos aprovechar cuando estamos en grupillo, pero aquí te lo Claro. pregunto a ti sola. Una Eh, masterclass. no, no, eso sí, pero una impresión general del curso, si se te ha ocurrido algo, se te ha atascado, algo Sí, que creas que pueda mejorar o que ha estado... eh, que les echaban falta has o... hecho en falta. Por ejemplo, los time lapse salieron en la segunda edición que sacamos, ¿no? Porque vamos intentando mejorar Mejorando, sí. en Sí, cada sí, curso. Entonces, cualquier idea, tanto ahora como por WhatsApp o como quieras, sí, es nos ayuda. Mm. así que evaluación general del curso, nos basta con 2 o 3 palabrillas que tú hayas sacado y No, pues, ha sido, la verdad es que muy guay y creo que es bueno el complemento de lo escrito y lo de las fotos, que es que lo de las fotos Sí, es fundamental, sobre todo, sí. pero luego también los videos, Sí, yo por lo menos los pauso mucho como por o apuntar claro, algo que no está sí. en los textos Mm. y bueno, y lo de los timelapse es Eso, fantástico sí, porque lo ves actuando, que al final como claro, es algo interactivo que va sí. sucediendo, en ese sentido creo que Ujú. el tema a mí me ha encantado, vamos, que Sí. es súper interesante, Ujú. como un factor para entender también lo que está sucediendo Eso, ¿no? atmosféricamente, Eso que es. no, ha sido Ujú. muy, muy interesante. genial. Como ya yo, una de las mejoras que le vengo pidiendo y que ahora me ha dicho Javier que va a ofrecer ya está en su segundo libro, ¿no? Porque Ujú.
empezó a desarrollarlo cuando empezamos a hablarlo, es el tema de las claves. O sea, Claro. tienes una clave de nubes que tú vas siguiendo, mirando la Sí. nube y siguiendo un poco, que yo me sorprende que no se haya inventado. Que no Porque haya, sí. no había, ¿verdad? Yo Puede creo ser pionero, ¿no? Y el único. claro, puede ser muy innovador. Ya sabemos Sí, que las nubes son efímeras y Ujú. cambian a cada poco, pero bueno, en el momento que estás viendo, sí. sobre todo cuando llegas a los géneros, ¿sabes? Y a las especies. Ah, no, eso es. Claro, sí, porque así de primera, pues ya sabes Sí. más o menos las alturas y las nubes básicas. A Sí. partir de ahí es donde ya te metes. Especie y variedad, en ¿no? detalles. Sí. Sí. Mm. Vale, pues nada más. Yo creo que para que me dé tiempo un poquillo a colgarlo, seguramente dejaremos una semanita más, ¿vale? Para que podáis ir consultando e incluso escribir dudas y demás. Guay. Y ya cerraremos el curso, ¿vale? De cualquier manera, pues conmigo estáis en contacto por el WhatsApp. Con Javier, pues supongo que no Sí, tiene problema de que le vamos. pase el WhatsApp a quien quiera. Eh, y nada, que encantado de que hayamos Muy bien. tenido esta alumna Sí, se agradece, ¿eh? Sí. aquí. La otra vez fueron 3 y ya me parecía poco. Digo, ostras, pues bueno, aquí, Javier, aunque nos quedemos solos, ¿sabes? Porque No, claro, pero igual verlos después, el Claro, video es también a sí, veces que uno no puede en ese momento y sí, la idea es esa, es aparecer. Si alguien no ha podido asistir, lo bueno es mandar las preguntas y yo las formulo. claro, Pero sí. como no, en este caso no ha sido así, pues ha estado genial y ha habido mucha fluidez. Entonces, poco más, si os parece, bien, vamos a cortar aquí y yo Perfecto. vengo a muy bien. grabarlo y a prepararlo. Y Vale. nada, muchas gracias, No, Caroline. gracias a ustedes. Muchas gracias, Caroline, sí. No, a ti. Venga, Venga, Un abrazo. próxima, hasta chao. luego. Chao, chao.